Bien, muy buenos días a todos y todas. Y en nombre del Departamento Académico de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile, les doy la más bienvenida a este tercer webinar sobre reporte de sostenibilidad. Mi nombre es Verónica Rofarías, seré su anfitriona presentadora y hoy nos nos tiene muy emocionados por contar con una visita de un especialista que, bueno, ya lo voy a presentar, pero antes me gustaría mencionar que tenemos en nuestra audiencia a personas de distintos países. Tenemos de España, de Francia, eh, creo que por ahí también vi a Luz Dari que está en Canadá, perdón, está en China, me dice. Bueno, envío un abrazo y gracias por acompañarnos. Además, las y los participantes, por lo que he estado viendo precisamente de la inscripción, trabajan en distintos tipos de empresas, entidades fiscalizadas de la CMF, por ejemplo, incluyendo compañías de seguro, bancos, entidades fiscalizadas por otros organismos reguladores también, no fiscalizadas ciertamente, instituciones del sector público, incluyendo municipios, sin duda de la academia, estudiantes, entre otros, lo que refleja ciertamente el interés que suscita esta relevante temática y de distintas áreas de desempeño en la organización. Hay profesionales de sostenibilidad, del área de sostenibilidad corporativa, de auditoría interna, auditoría externa, contabilidad, administración y finanzas, inclusive también tributaria, entre otros. Bueno, hoy tenemos nuevamente un interesante tema sobre reportes de sostenibilidad y como sabemos, el propósito de esta divulgación es la transparencia y la accountability de las organizaciones sobre su desempeño ambiental, social y de gobernanza y sobre los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan. En esta ocasión navegaremos por el ecosistema de reporting y divulgación de la Unión Europea. ¿Y por qué la Unión Europea? Como economía abierta que somos, Chile tiene significativas relaciones comerciales y económicas con la Unión Europea. Participaciones en capital, como también en la cadena de suministros o cadena de actividades de las empresas y que podrían verse afectadas por las regulaciones en materia de sostenibilidad de la Unión Europea. Y para poder conocer y entender estas regulaciones directivas, contamos con la presencia de nuestro invitado de Europa, Alejandro González Salcedo. Alejandro es director del área de Risk Advisory en Grant Thornton, España, y es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas y además licenciatura en Matemáticas. Posee más de 14 años de experiencia profesional en los que ha desarrollado una diversidad de proyectos en multitud de sectores, incluyendo la banca, seguros, sector no financiero. En materia de sostenibilidad y gestión de riesgo, ESG ha liderado proyectos relacionados con desarrollo de políticas de sostenibilidad, adaptación a estándares internacionales, tales como el GRI, SASB, regulación, NFRD, CSRD, que precisamente nos va a comentar al respecto, la taxonomía de la Unión Europea y reporting de información no financiera. La verdad es que es bastante vasto el currículum de Alejandro y me va a disculpar si no doy todas sus credenciales, pero un aspecto muy importante que también me gustaría destacar es que colabora activamente con proyectos e iniciativas de la red de Grant Thornton, principalmente en la Unión Europea, en Estados Unidos y en UK. Y además apoya iniciativas relacionadas con modelos cuantitativos de riesgos climáticos y ha estado directamente involucrado en proyectos con reguladores tales como el Banco Central Europeo, Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, entre tantos otros. También nos acompaña en esta oportunidad Teresa Oliva Santibáñez, bueno, que es de la casa. Teresa es socia en Grant Thornton, Chile, y miembro del Sustainability Center of Excellence de Grant Thornton International. Es contadora pública y auditora de la Universidad de Santiago, nuestra casa de estudio.
y posee el programa de formación de liderazgo de Georgetown University. También posee el programa para miembros de directorio de la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster Economía Circular y Desarrollo Sostenible de la Universidad Internacional de Valencia. Es miembro fundadora de Women Corporate Directors y además es profesora de la Universidad de Santiago. Y comentarles que para hacer un poco más interactivo y dinámico este webinar, plantearemos a la audiencia preguntas para saber su opinión sobre algunos temas abordados ciertamente en este webinar. Pero en esta oportunidad habrán solo 2 preguntas que aparecerán en pantalla para que la audiencia nos dé sus respuestas y luego las comentaremos con nuestros invitados. Y ahora me gustaría dar la palabra a la señora Teresa Oliva Santibáñez. Muchas gracias, Verónica, por la presentación de los dos. Y bueno, como siempre, un gusto participar en estas actividades demasiado interesantes con la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias también a todos los que se han tomado el tiempo de participar. Y la idea de esto, tal como comentaba Verónica, aquí nuestro principal presentador es Alejandro. No obstante eso, dado que nosotros, probablemente algunos de ustedes pueden haber estado en las charlas o en el webinar anterior, partimos, ¿cierto?, con estos temas de sostenibilidad desde un punto de vista de reporting, mirando cuál era el estado del arte para los reportes de las empresas en Chile. Eso lo hicimos hace un par de meses, si la memoria no me falla. Entonces, ya teniendo clara en ese momento la posición de Chile respecto del tema de reportería, obviamente es importante entender qué están haciendo el resto de los países, y la verdad es que comparativamente con Chile, la Unión Europea está lejos, en una posición muchísimo más avanzada de lo que podemos estar nosotros. Algo comentamos también de que es muy probable que en un futuro, en un mediano plazo al menos, tengamos algo similar, porque aparentemente para allá vamos, lo cual es muy bueno. Entonces, el rol que yo voy a jugar, sin querer quitarle protagonismo a Alejandro, es ir haciendo, digamos, en algunos puntos el paralelo respecto de lo que plantea Alejandro en relación a la situación actual, digamos, y las tendencias en la Unión Europea respecto de en qué estamos comparativamente en Chile. Así que sin más, le doy la palabra a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción, Verónica, Teresa. Un placer estar aquí esta tarde esta tarde para mí, esta mañana para vosotros con ustedes, y agradecer a la universidad por esta oportunidad, y a Teresa por el contacto con la red, ¿no? La idea, como comentaba Verónica, y voy a entrar ya directamente en materia, era revisar, bueno, principalmente em, eh, iniciar con unos conceptos básicos sobre sostenibilidad. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pasaremos muy rápido por ahí, y centrarnos en conocer la regulación que está ahora mismo ya vigente, que se está aplicando ya en Europa, y la regulación que viene pues en este entorno europeo, ¿no? En particular, revisaremos la normativa CSRD, que ya avanzaba Verónica. Ahora mismo es uno de nuestras, no sé si llamarlo oportunidad o dolor de cabeza, porque bueno, llevamos ya trabajando con ella algún tiempo, y bueno, comentaremos algunos elementos principales de esta regulación, cómo se están adaptando las organizaciones, y bueno, pues saber de alguna manera cómo, con ejemplos reales hasta donde tenemos información de la industria, y cómo se están, y cuál es un poco la perspectiva de evolución en el corto y medio plazo, ¿no? Todo intentaremos ser lo más dinámicos posible, intentar ser lo más dinámico posible, a pesar de que bueno, hay cierta componente regulatoria que es inevitable pues comentar, ¿vale? Creo que ustedes tendrán después la presentación, con lo cual en algunos puntos iré más ágil, eh, bueno, pues para intentar revisar cada uno de estos 5 apartados que teníamos intención de revisar esta tarde. Bueno, yo creo que la sostenibilidad está en nuestro día a día, ¿no? He rescatado noticias de esta última prácticamente semana y media,
Y bueno, en cuanto buscamos, ¿no? Pues qué elementos de sostenibilidad aparecen en las redes públicamente, bueno, pues veis que el sector está preocupado por esa transformación sostenible, ¿no? Todo el mundo habla de regulación, todo el mundo habla de transformación sostenible, se habla de que están elementos de gobernanza, ¿no? Comisiones nuevas de sostenibilidad, cómo avanzar, todas las organizaciones están dando cierto impulso a la sostenibilidad desde diferentes ángulos, ¿no? Y con las diferentes capacidades que cada organización pues tiene. Desde un punto de vista de definición, ¿vale? Y me he traído la definición de la Comisión de Brundtland de 1987, una de las primeras definiciones que apareció sobre sostenibilidad. Me dice que es un concepto fundamental que se refiere pues, a las capacidades de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Como ustedes saben, pues los términos ESG se acuñan para los elementos de medio ambiente, sociales y gobernanza. Cada uno de estos elementos pues, se compone de diferentes subaspectos, ¿no? Pues en el caso de medio ambiente, todo lo que tenga que ver con acción climática, economía circular, biodiversidad, contaminación, etcétera, temas sociales que tienen que ver más con derechos humanos, acciones sociales, diversidad de género, empleo, etcétera, y la parte de gobernanza, pues más con esa estructura de gestión de riesgos, ética, corrupción y soborno, blanqueo de capitales, etcétera, ¿vale? Las siglas nos perseguirán a lo largo de toda la presentación. Mencionar los pactos mundiales, las conferencias de las partes, las COPs, como uno de los foros donde bueno, pues ya llevan, si no me equivoco, es la COP29 la que se acometerá pues el próximo mes en Azerbaiyán, definiendo elementos para esa transición hacia una economía más sostenible, ¿no? Destacar el protocolo de Kioto de 1997 y sobre todo el Acuerdo de París de 2015, esa COP21 donde se estableció pues algunos objetivos de disminución de la temperatura o de apoyar con iniciativas para disminuir la temperatura a nivel global, donde año en el que además, 2015, pues surge los ODS, ¿no? Ya los comentaremos. Aquí tenemos una visión de las diferentes COPs que han ido teniendo lugar en el tiempo. Como comentaba, la próxima será en Azerbaiyán, donde el foco principal será, como ven, pues 5 elementos, ¿no? Estas son las declaraciones que hizo Ann Harrison en el foro cuando se le preguntó cuáles eran un poco los objetivos de esta COP29. Pues abandonar esos combustibles fósiles, ¿no? Hacia una financiación, una priorización, una salida gradual de estos combustibles fósiles, pensar en focalizarse en una financiación más climática, fondos, ¿no? Comprometerse a capitalizar fondos para pérdidas y daños por comunidades afectadas por cambios climáticos, por impactos por cambio climático, respeto a derechos humanos y transparencia y garantías en temas de derechos humanos, ¿no? A la hora de expresar opiniones pues, diferentes. Bueno, porque tengan una idea de los objetivos de la comisión, de la conferencia que tendrá lugar en unas semanas. 2015, como decía, año importante donde se define la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Esto es un acuerdo internacional sin precedentes, como indicamos, ¿no? y que la idea es que pues, tenga vigencia hasta 2030, donde se evaluarán cuál ha sido el avance en estas métricas de cara a bueno, pues, fortalecer esa financiación, esa reducción o ese apoyo hacia energías más sostenibles, ¿no? Hacia un mundo más sostenible. Está basada en 5 pilares: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Y alianza, ¿vale? La idea es que cada uno de estos elementos pues, sean potenciados un poco con esta agenda, ¿no? Con este objetivo 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente muchos de ustedes ya los conocen o han oído hablar de ellos. Son 17 objetivos establecidos en 2015 para, bueno, pues de alguna manera cuantificar o llevar un seguimiento, una monitorización de métricas e indicadores reales que permitan pues, garantizar que se están cumpliendo los objetivos de reducción en términos, pues, en diferentes elementos, ¿no? Las patas S y G. Estos 248 indicadores son indicadores cuantificados que se van evaluando periódicamente para ver esa evolución.
Entramos en contexto normativo, ¿vale? Es un poco lo que comentaba. La parte más principal del webinar era revisar con ustedes las principales regulaciones que estamos teniendo en Europa y que llevamos ya tiempo pues trabajando en Europa. Se habla, y aquí bueno, listamos o listo algunos de los principales reguladores en Europa hoy en UK que están pues hablando sobre temas de riesgos climáticos, sobre sostenibilidad, sobre cambio climático. Menciono temas de PRA, ¿no? La Prudential Regulatory Authority de UK, junto con la FCA, el foro, el Climate Financial Risk Forum, el BOE, la EBA, la European Banking Authority, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, EIOPA como regulador de la parte de seguros. Es decir, como ven, todos los reguladores de alguna manera se están posicionando en obtener o en sacar pues, diferentes normativas que tienen que ver con regulaciones alrededor del cambio climático y el reporting ESG. Y luego existen otros organismos que ahora algunos de ellos los veremos con un poquito más de detalle, que también ya empiezan a sacar, ya tiempo sacan estándares para establecer criterios comunes de reporting de información no financiera, de divulgación de información no financiera. Porque tengan una visión de estos marcos de reporting en elementos de sostenibilidad en las últimas décadas, tenemos esta visión, ¿no? Ya se habla desde hace, como ven, desde el año, bueno, aquí llega hasta el año 97, si se dan cuenta en el timeline, especialmente en los últimos años, pues se condensa, ¿no? esa aparición de marcos de reporting en temas de sostenibilidad. Destacaremos ahora, como digo, algunos de ellos, y especialmente estos últimos años, pues se está poniendo especial énfasis en, sobre todo, homogenizar a nivel europeo estos reportes de información no financiera, información de sostenibilidad. Entraremos en tres de ellos, vamos a entrar en tres de ellos, SASB, GRI y la Task Force de riesgos climáticos. Los marcos normativos, como decía, principalmente su papel fundamental es proporcionar pues, esos estándares, esas directrices que permitan divulgar la información no financiera, la información ESG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza, pues con homogénea, con garantías, con fiabilidad y que sea legible fácilmente legible por un tercero. Si entramos en el primero, en SASB, ¿vale? SASB, Sustainability Accounting Standard Boards, es básicamente una organización sin ánimo de lucro, ya fundada en 2011, y que tiene pues, ciertas normas, que ha definido unas normas específicas sectoriales para divulgar información que tiene que ver más por la información más financiera referente a temas de sostenibilidad. Estos estándares incluye lo que llaman 6 temas de divulgación, incluye información sobre 77 sectores y entre ellos pues, se articula en 6 temas de divulgación, 13 métricas contables y 5 dimensiones, ¿no? Habla de medio ambiente, capital social, capital humano, modelo empresarial de innovación y liderazgo y gobernanza. Es decir, en cada uno de ellos, de alguna manera, define normas específicas de cómo se debe de reportar la información. Estas normas se han definido pues, por procesos por un conjunto de participación por diferentes elementos, diferentes stakeholders, empresas, inversores, expertos, etcétera, que han definido pues, estas guías para divulgar información no financiera. Les traeré un ejemplo del BVA, BVA México. Esta es información pública que ustedes pueden ver en el informe de BVA, pues ya está reportando bajo SASB, ¿no? Como ven el pantallazo que vemos aquí, la información que vemos aquí, pues por ejemplo, el tema de seguridad de datos o de generación de inclusión y capacidades financieras, define cuál es el indicador SASB, ese código que ven ahí, donde de alguna manera SASB indica cómo se debe de reportar, cuál es el contenido. En esa columna de contenido vemos cómo se debe de reportar la información y cuál es la respuesta que está dando BVA a cada uno de esos indicadores. Es decir, es fácilmente comparable entre diferentes organizaciones y se reporta con indicadores homogéneos. Este es el caso de SASB, ¿vale? A la derecha lo que muestro es la información origen, ¿no? El SASB directamente, cómo te está diciendo que ese código que se debe de reportar, que es básicamente lo que BVA en este caso se trae y reporta con su información en cada uno de esos indicadores. Si pasamos a GRI, ¿vale? Hablábamos de SASB, hablamos de GRI. Este es un elemento que mencionaré más adelante. GRI es una organización
internacional independiente, que va desde 1997, pues desarrollando estándares para reportar la información no financiera. ¿Cómo está estructurado estos estándares? Son tres grandes bloques: estándares universales comunes para todas las organizaciones, y luego estándares sectoriales para diferentes sectores y estándares temáticos para diferentes asuntos concretos, ¿vale? Es una colección, como ven, amplia. Cada uno de estos pequeños elementos que ven aquí, bueno, pues es un listado de indicadores que definen con bastante detalle cómo entiende GRI que se deben de reportar. Por ejemplo, en el caso me trae el ejemplo de Nestlé. En el caso de Nestlé ven pues algo parecido a lo que veíamos con BBVA, ¿no? Elementos, cómo está reportando bajo GRI, pues alguna información no financiera. Señalaba el caso, por ejemplo, del GRI 405 sobre diversidad en órganos de gobierno y empleados, y a la derecha es la información origen que traíamos del propio GRI, ¿no? De la información de ese contenido del 405.1, donde dice, oye, pues la organización debe presentar información sobre el porcentaje de personas que están en los órganos de gobierno, por género, por grupos de edad, por otros indicadores de diversidad, etcétera. Es decir, te desglosa, GRI desglosa cómo entiende que debe de reportarse información, en este caso, sobre diversidad en órganos de gobierno y empleados. Con lo cual, nuevamente, lo que permite esos estándares es ser una fuente pues, común, homogénea, para comparar diferentes informes de información no financiera entre organizaciones, que es uno de los principales elementos objetivos de estos estándares, ¿no? Y luego entrar un pelín en el TCFD, en la Task Force, como un organismo que se ha creado por el Consejo de Estabilidad Financiera en 2015, y cómo se articula esta Task Force, este grupo de trabajo, es bajo una serie de recomendaciones que se articulan en 4 grandes áreas. La parte de gobernanza, pues básicamente, es decir, cómo se debe gobernar la gestión de riesgos y oportunidades que tienen que ver con clima, ese proceso de supervisión, ese proceso de autorización, ese proceso de cómo se monitoriza los riesgos climáticos, y cuál es el papel, pues, de la alta dirección, del consejo, etcétera, en esa evaluación, identificación, control de riesgos. Desde el punto de vista de estrategia, cómo se identifican los riesgos en diferentes plazos, ¿no? Corto, medio y largo plazos, cómo está afectando el clima a negocios y estrategia financiera, y analizar esa capacidad de resiliencia, si quieren, la capacidad de la empresa de recuperarse por diferentes escenarios climáticos con diferentes impactos. La parte de gestión de riesgos, pues todo el proceso de identificación, evaluación, cuantificación, mitigación, etcétera, de riesgos, cómo se gestionan esos riesgos y cómo se integran en la estrategia general de la organización. Y por último, hablan de métricas y objetivos, pues como elemento para informar sobre, por ejemplo, sobre emisiones de gases de efecto invernadero, o cuáles son los objetivos que deben de cumplir, y por tanto cuáles son las métricas que se deben de perseguir o monitorizar para conseguir alcanzar esos objetivos. Destacar, como comentábamos, el tema de riesgos climáticos. La Task Force recomienda un análisis de escenarios, especialmente cuantitativo, para evaluar cómo impactan los riesgos relacionados con el clima en las organizaciones, ¿vale? Estamos viendo muchas organizaciones que están trabajando con desarrollo de modelos que impactan, como avanzaba Verónica, y yo estoy involucrado en iniciativas que tienen que ver con desarrollo de modelos cuantitativos de riesgos climáticos, evaluando, pues, si ocurre una sequía o ocurre un impacto, un riesgo físico, un impacto por riesgo físico en Europa o en España, etcétera, cuál es el impacto que tiene la organización en función de los activos. Donde estén situados esos activos, están más cerca de una zona, pues, más vulnerable a sequías o más vulnerable a terremotos, etcétera, cuál es el impacto, por un lado ecológico y por otro lado financiero, que afecta a la organización en diferentes plazos. Bueno, nuevamente me traía el ejemplo de BBVA México. Les traigo el ejemplo de BBVA México, donde hay un informe que ya está bajo esta guía, si queréis, de la Task Force,
donde habla pues, de ese modelo de gobierno, de esas estrategias, de esa gestión de riesgo, de esas métricas. Es decir, de alguna manera está articulado el informe con este tipo de guías, ¿no? de la Task Force. Es decir, que ya las organizaciones de alguna manera están trabajando desde hace algún tiempo con estas guías. Bien, pues entremos en CSRD, ¿vale? CSRD, como les adelantaba, ahora mismo es uno de los elementos fundamentales, de los temas fundamentales, las normativas claves que estamos trabajando. Pero antes de hablar de CSRD, tenemos que anticiparnos un poco en el tiempo y hablar de un par de regulaciones anteriores que han derivado en CSRD. En el año 2014 se publica la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, a nivel europeo. Esta directiva básicamente se dirige exclusivamente a entidades de interés público con más de 500 empleados. Estas entidades pues, ya empiezan a estar obligadas a proporcionar informes de información no financiera, publicar informes, a divulgar métricas sobre información no financiera. Año 2014, nivel europeo, como digo, y grandes empresas de interés público con más de 500 empleados y compañías, grandes compañías en Europa. Nosotros no sé si tuvimos la suerte o la desgracia en España de que pasados 4 años esta normativa, la NFRD, se transpone al entorno español, ¿vale? A España. Digo, no sé si tuvimos la suerte o la desgracia porque somos de los poquitos países, creo que nosotros y Italia creo que se transpuso la directiva a una ley, que es la ley 11/2018, que, bueno, como su nombre indica, en 2018 se transpuso a España y básicamente venía a indicar que bajaba el umbral, ¿vale? Por una parte bajaba el umbral de empresas que tenían que reportar, pasaba a entidades con más de 250 trabajadores y que durante 2 años consecutivos tuvieran más de 20 millones de activos o más de 40 millones de cifra de negocios, ¿vale? O entidades de interés público que en su caso ya venían aplicadas por la NFRD. Es decir, en el año 2018 hay un cambio de paradigma en España, empiezan a reportar, empieza a ser obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores y que durante 2 ejercicios consecutivos reúnan algunas de esas dos umbrales, cifra de negocios o total de activos, están obligadas a reportar. Pero no solo eso, sino que estas empresas, además de reportar, además de reportar el informe, junto con el informe de cuentas anuales, tienen la obligación de ser auditado, pasar por un aseguramiento limitado de este informe. Con lo cual entra en juego pues, empresas de certificación, empresas auditoras como somos Grant Thornton, donde lo que llevamos haciendo desde 2018 es auditar esos informes de información no financiera. Es decir, que la ley se transpuso, pero con estos matices, ¿vale? Bueno, matices que al final como digo, es un trabajo que llevamos haciendo desde 2018 relevante. Alejandro, Seguimos en el... perdona Sí. que te interrumpa y si me permites, solo para puntualizar en qué estamos hoy día en Chile respecto de este tema. Eh, la verdad es que ustedes saben que la Comisión para el Mercado Financiero puso en consulta una modificación normativa en donde, entre otras cosas, incorpora o propone incorporar la IFRS S1 y S2. También incorpora los temas o pone en consulta la incorporación para verificar, habla de verificar, no establece cuál es el nivel de seguridad, si es limitada o es full, los indicadores. Y acá la verdad tenemos una diferencia bastante importante porque lo que propone nuestro regulador en Chile versus lo que establece esta norma en Europa es verificar los indicadores, a diferencia de lo que entiendo establece la CSRD, que es verificar el informe, digamos, completo. Eso solamente. Muchas gracias, Alejandro. Ujú. Eso es, eso es. De hecho, la ley 11/2018 sí habla de verificar la información de esta información no financiera bajo aseguramiento limitado, ¿vale? La CSR también habla de aseguramiento limitado de momento, aunque pasará a aseguramiento razonable en los próximos años, de momento es aseguramiento limitado. Bueno, la información que tiene esta información no financiera, el EINF que llamamos por las siglas, pues ven aquí sobre todo lo que tienen que reportar las empresas. Imagínense, pues una empresa, ¿no?, que tiene que hablar de cuestiones ambientales, de temas de personal, de de derechos humanos, respeto a los derechos humanos, información sobre corrupción y soborno y otros temas que tienen que ver sobre la sociedad. Es decir,
llevamos viendo desde 2018 empresas que están completamente involucradas, grandes departamentos o prácticamente todos los departamentos de las compañías en preparar esta información, con lo cual ha sido un cambio para nosotros como consultores, como externos, pero para las organizaciones en prepararse a divulgar toda esta información de diferentes áreas. Esa información lo que pide es que sea comparable, que se haga un análisis de materialidad, ahora comentaremos muy rápidamente, que hablar de temas que sean relevantes, temas relevantes y ligados a esa materialidad y que la información sea fiable, ¿no? Es decir, en general que la información sea precisa, comparable y verificable, porque como digo, va a venir un verificador, va a venir un externo que va a tener que verificar esa información. El EINF, esta información financiera, está basado o se pretende que esté basado en estándares internacionales. De hecho, la ley ya menciona estándares GRI, como les he mencionado antes, estándares que ya se venían aplicando en el pasado. Esta normativa, esta ley de España, empieza a hablar de materialidad, es decir, que de alguna manera la empresa, la organización, aunque tiene que publicar sobre los aproximadamente 100 métricas que la regulación está pidiendo sobre esos temas, sí que de alguna manera identifique cuáles son más prioritarios, hago un análisis de materialidad para identificar cuáles son de esos 100 elementos los más relevantes para la compañía, ¿vale? Este análisis no cambia el volumen de métricas que tienen que reportar en el estado de información no financiera, ¿vale? Estamos en el año 2018, desde 2018 hasta ahora. Pero llega la CSRD nuevamente a Europa, ¿vale? De alguna manera digamos, a sustituir la NFRD, que como decía, 2014. 10 años después, 9 años después, porque ya está vigente la CSRD de 2023, se publica la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, la directiva sobre reporting de sostenibilidad corporativo. Ya no se habla de información no financiera, se habla de reporting de sostenibilidad. Este cambia, incrementa la exigencia de las empresas, ahora veremos, y sobre todo pues, pone foco nuevamente en armonizar, ¿no? Pues, criterios de divulgación, que esas métricas sean cada vez, intentar que sean cada vez más comunes entre organizaciones. Bueno, desde 2021, cuando aparece la propuesta de CSRD, se van publicando diferentes elementos que iremos viendo hasta llegar a la publicación en 2023 de la CSRD y de los SRS, que son nuestros nuevos GRIs, ¿vale? Los SRS, ahora lo comentaremos, son los nuevos estándares que la CSRD propone para divulgar la información de sostenibilidad. Desde 2024 hasta 2028, veremos ahora, es el calendario ya de aplicación de CSR. Es decir, las empresas tienen que empezar a publicar este año con información 2024 hasta 2028 en función de ciertas características, ¿no? Antes decíamos que en España les aplicaban más de 250 trabajadores con cierto volumen de facturación y de activos. La CSRD lo que propone es este calendario de aplicación. En el año 2024, es decir, ya este año, cuando acabe este año, empezaremos a ver primeros informes bajo CSRD para empresas de interés público, grandes entidades que ya les viene aplicando la normativa anterior, pero que ahora tienen que publicar bajo CSRD. A partir de ahí, 2025, empiezan a aparecer empresas más parecidas a esas que os comentaba, de 250 empleados, donde cumplen pues, al menos de esos dos requisitos. Más de 250 empleados, 50 millones de facturación y 25 millones de activos. Y paulatinamente pues, empiezan a entrar el año 2026 pymes cotizadas que cumplen ciertos requisitos y de ahí paulatinamente hasta 2028 pues ya empresas incluso que operan o que tienen actividad y negocio fuera de la Unión Europea. Es decir, en total aproximadamente unas 50.000 empresas estarán dentro del alcance de CSRD en los próximos años y como digo empezaremos a ver informes bajo CSRD este año 2020, cuando finalice este año 2024. Elementos que incluye la CSRD y veremos en detalle, un poquito más en detalle algunos de ellos. Hablar sobre todo de IROS, ¿vale? Impactos, riesgos y oportunidades, donde cobra especial relevancia el análisis de esos impactos, riesgos y oportunidades sobre toda la cadena de valor. Es decir, ahora ya no se habla de la empresa, cómo la empresa aporta a la sociedad o cómo la sociedad impacta en la empresa, sino se habla de toda la cadena de valor. Es decir, imaginaos una empresa pues que produce o que fabrica papel desde toda la cadena de valor, es decir, desde la maderera y desde el bosque, la empresa que le puede
digamos, cortar el árbol y traer hasta la fábrica, hasta que sería la parte de aguas arriba, digamos, ¿no? Y luego la parte de aguas abajo, que sería todo lo que va hasta el cliente, esa comercialización, esa logística, hasta que llega al cliente. Es decir, ya se habla de toda la cadena de valor, con lo cual se incrementa pues, el volumen de proveedores, se incrementa que se deben de alguna manera analizar, que se tienen que tener en cuenta y el volumen de información que se debe de considerar y de stakeholders que entran en juego, ¿vale? Los SRS, como decía, pasan a ser los nuevos estándares, aunque se complementan de alguna manera con los anteriores, porque hay empresas que ya vienen trabajando con GRI, bueno, pues es más fácil adaptarse a estos SRS, pero sí que son muy exigentes. Estos SRS, cuando antes hablaba de que esta información no financiera se reporta sobre unas 100 métricas, los SRS son unos 1.200 SRS los que se proponen en la nueva CSRD, ¿vale? Y yo creo que esos son, bueno, y de nuevamente, lo vemos ahí abajo, el último bullet que ponemos, la garantía, la obligatoriedad de esa verificación de un tercero independiente, como comentábamos, ¿vale? Comentar, tema relevante, ya lo veremos, el tema de materialidad, ya salió en esta información no financiera, ahora cobra especial relevancia ese análisis lo que llaman análisis de doble materialidad. Como os comentaba, 1.200 data points, una empresa no es capaz de reportar los 1.200. Lo que la regulación CSRD propone es realizar un análisis de doble materialidad para identificar de esos 1.200 data points cuáles son realmente relevantes para la organización y de ahí pues, acotar el volumen de estándares o el volumen de métricas que deben de publicarse. ¿Vale? Los SRS se clasifican en estándares comunes, SRS 1 y 2, como veis en el primer cuadro, y luego pues que tienen que ver con la E, la S y la G, es decir, estándares centrados en el medio ambiente, centrados en temas sociales y centrados en temas de gobernanza. Debajo de cada uno de estos subbullets pues hay un conjunto de estándares hasta completar en total pues esos 1.200 que os comentaba. Además, están empezando a publicar estándares sectoriales, SRS que tienen que ver con sectores concretos, ¿vale? Todavía esa parte se está desarrollando. Entonces, bueno, pues comparativa muy rápidamente, como decía, año 2014 se publica en FRD, 2018 se transpone a España y a partir de 2023 la CSRD. Se amplía el scope de compañías y ambas son obligatorias la verificación por un externo. Vale, bueno, impactos o consecuencias que pueda acarrear pues, el no cumplir con la directiva. Se empieza a hablar de consecuencias legales, de sanciones en CSRD, como quizá no ha ocurrido en esta información financiera anterior. Obviamente hay problemas de reputación por no publicar esa información o no publicarla de manera consistente. Hay un impacto, como os decía, en toda la cadena de valor, un aumento de costes por incumplimiento de la normativa, por asignación de presupuestos, etcétera. Posible acceso limitado al mercado, al final los stakeholders te ven de una manera pues, menos fiable, la propia moral interna de los stakeholders internos, los empleados bueno, y ese dictamen, lógicamente, que acaba con ese informe de verificación externa pues, negativo, por mencionar algunos de los elementos o consecuencias que puede tener no cumplir con CSRD. Algunas de las normativas, ya fuera de CSRD, algunas de las normativas que me gustaría mencionar muy rápidamente. Una de ellas es el tema de la taxonomía. Taxonomía es un reglamento que salió en 2020. Lo que pretende la taxonomía, nuevamente, pensando en ese criterio, ese principio de homogeneización, es identificar cuáles son las actividades que están alineadas con los objetivos que se llaman objetivos de taxonomía. Es decir, los objetivos de taxonomía, veis a la derecha, son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio, uso sostenible de recursos, transición, prevención y control de contaminación y protección y recuperación de biodiversidad de ecosistemas. Lo que propone la taxonomía es identificar cuáles actividades que la compañía está haciendo son elegibles y están alineadas con estos criterios de la taxonomía. Y de esas actividades que salgan de ese análisis elegibles y que contribuyen a esos objetivos de taxonomía, se debe divulgar cierta información, ¿vale? Por simplificar. Es decir, para entidades no financieras, pues se divulga información sobre información cuantitativa y cualitativa, información cuantitativa sobre temas de CAPEX, OPEX, etcétera, es decir, datos cuantitativos sobre inversiones, y luego información pues más cualitativa, ¿vale?
coste de inversiones, coste de operaciones, OPEX y CAPEX. Y la parte de entidades financieras, pues hay ratios adicionales que deben de informarse, ¿vale? Por ejemplo, uno de los más importantes es el Green Asset Ratio y otras exposiciones que deben de divulgarse por esta taxonomía, ¿vale? Bueno, aquí algunos ejemplos. Aquí nuevamente Nestlé, que ya publica bajo taxonomía, que ya tiene taxonomía y publica pues, algunas de las actividades que entiende están alineadas con la taxonomía. Veis abajo a la derecha cuáles son los resultados, el volumen cuantitativo que pues divulga sobre esta información de taxonomía, ¿vale? De esas actividades que ha identificado elegibles, cuál es con la información que viene publicando, ¿vale? OPEX, CAPEX, etcétera, y cuáles de ellas son elegibles y están alineadas con la taxonomía. Otra de las regulaciones relevantes, está más pensada en el sector financiero, es la SFDR, ¿vale? Este Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles aplica a aquellos fondos de inversión o empresas de fondos de inversión que deben de reportar pues información sobre productos que se están comercializando en Europa, ¿vale? Hay diferentes alcances de estos reportes y de alguna manera depende de la clasificación del fondo. Si el fondo promueve o no objetivos de desarrollo, objetivos de sostenibilidad, pues se deben divulgar con más o menos profundidad. Bueno, no me quiero entretener que mencionarlo simplemente que existe y que estas empresas del sector financiero de empresas de gestión de activos están publicando. Y por último, si no me equivoco, mencionarles el tema de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Esta está focalizada, la CSDD está focalizada en el análisis de la diligencia debida para impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente. Y esto está más focalizado a em, eh, divulgar asuntos que tienen que ver con ese proceso de diligencia de vida en asuntos de derechos humanos y medio ambiente. Es una normativa que aunque ya está vigente, empieza a aplicar a partir de 2027 para ciertas empresas. Inicialmente es verdad que estas empresas eran parecidas a la aplicación de CSRD, pero la normativa final ha mitigado mucho el volumen de empresas que están impactadas. Y bueno, pues tienen que divulgar elementos que tienen que ver con diligencia, con debida diligencia, pues desde el punto de vista de políticas, de cuáles las evaluaciones que se hacen, la monitorización que se hace, la supervisión, cuáles son los procedimientos de denuncia y ese tipo de elementos, ¿vale? Como digo, empezar a aplicar a partir de 2027. Y hasta aquí la primera parte. Gracias, Alejandro. Invitar ahora a la audiencia a compartir su opinión respecto a esta primera pregunta relacionada con lo último que comentó precisamente Alejandro de estas dos grandes normativas. Permítame, espero que la vean, ¿cierto? La voy a leer. ¿Cuál de las siguientes regulaciones o directivas considera que afectaría más a su organización? ¿La CSRD o la Triple D, que fue precisamente la última que estuvo conversando Alejandro? Hay una tercera opción, ciertamente, que puede ser que ninguna de ambas, dado que la organización en la que ustedes trabajan o que están relacionados no tiene relaciones económicas o de tipo comercial con la Unión Europea. Vamos a dar unos segundos más. Yo creo que ya estamos llegando. Los invito, es totalmente anónima la respuesta, así es que por favor siéntanse tranquilos y tranquilas de que nadie va a saber qué es lo que respondieron. Vamos a dar unos segundos más a Alejandro, por favor, para que Ujú. puedan participar más personas.
Está un poco, bueno, yo tengo el privilegio de ir viendo los resultados en tiempo real acá, después los voy a compartir ciertamente con ustedes, así que descuiden en ese sentido y en particular con Alejandro y con Teresa, para que también nos compartan su punto de vista y qué les parecen las respuestas y las tendencias de esta respuesta. Yo creo que unos 15 segundos más para que se sume el resto de la audiencia, por favor. Y yo creo que ahora ya estamos en los 2 minutos. Bueno, no respondió toda la audiencia, pero espero que para la segunda les dejo invitados e invitadas para que puedan participar en la segunda pregunta. Como les digo, es totalmente anónima. Absolutamente nadie se va a enterar. Y veamos los resultados, Alejandro, Teresa. ¿Qué les parece en relación a las preguntas? Hay una compartido, la primera directiva, la CSRD, ciertamente, y ninguna de las dos, el 47% de la audiencia estima que ninguna de estas dos directivas tendría un impacto por no presentar relaciones económicas o comerciales con la Unión Europea. Recordemos que en Chile lo que es a nivel de inversión, la inversión es bastante fuerte, es prácticamente un cuarto, un 25% de la inversión neta proviene de la Unión Europea. Somos muy activos en materia de relaciones comerciales e inclusive hay empresas chilenas que tienen oficinas en la Unión Europea. ¿Qué te parece, Alejandro, estos resultados? Pues, Deme un segundo para compartirlo ahí. mm, Ahora sí. Justo. No, por supuesto, o sea, comparando las dos normativas, yo creo que CSR efectivamente es para mí la que más requiere, más requerimientos tiene, sin duda. La CSRD quizás está más focalizada, como decíamos, en medio ambiente y en derechos humanos. Por tanto, yo por la primera parte estoy de acuerdo. Ese 47% que mencionamos que no tiene relaciones económicas, inicialmente, efectivamente, yo creo que pensamos que no, y nos ha pasado en Europa, con otros países de Europa con los que estamos trabajando. Estamos trabajando, yo en particular estoy trabajando con más de 15 países en Europa, precisamente por este tipo de relaciones. Es decir, porque nos damos cuenta de que los clientes al final tienen brazos, ¿no? En diferentes geografías y en particular pues en Sudamérica y en Chile, ¿no? Yo creo que inicialmente nos da la sensación de que no vamos a estar impactados por este tipo de normativas, pero cuando realmente nos podemos analizar los grupos, las organizaciones con las que estamos trabajando o en las que estamos, sí que tienen ciertas relaciones comerciales que acaban de alguna manera impactando pues, en reportar este tipo de información con mayor o menor profundidad. Alejandro, y aquí cobra importancia ciertamente lo que es la definición de la cadena de suministro o cadena de actividades, ¿cierto? Justo. De hecho, no está pasando a nosotros que al final, bueno, cualquier organización, como yo decía, ahora la CSRD habla de cadena de valor, es decir, habla desde el origen de la materia prima, por pensar en una empresa, como decía antes, de fabricación o de logística, hasta la llegada al cliente. Es decir, todos los stakeholders que aparecen alrededor son parte de esa cadena de valor de una organización, con lo cual nosotros a lo mejor eh, no estamos impactados directamente por la regulación, pero sí somos stakeholders, sí somos proveedores o somos un stakeholder de otras organizaciones y por tanto estamos obligados de alguna manera a posicionarnos y a prepararnos en este tipo de información, ¿no? Este tipo de divulgación. Nos pasa a nosotros como Grant Thornton, somos proveedores de muchos clientes que nos vienen pidiendo pues, cierta información y prepararnos como proveedores de servicios de ciertos clientes, aunque no estamos directamente impactados por ciertas normativas, ¿no? Por lo tanto, una invitación a entrar a revisar y entrar a hacer una definición muy clara de lo que es la cadena de suministro, esta cadena de valor, especialmente cuando somos proveedores. Hay muchas exportaciones en Chile también hacia la Unión Europea y viceversa. Por lo tanto, en alguna parte puede que sí nos pueda afectar esta segunda directiva que, como dices tú, en apariencia podría ser que no nos afecte. Muchas gracias, Alejandro, y por favor, le devuelvo el mando. Pues voy a intentar ser muy ágil, a ver si 10 minutos así intentamos continuar con los elementos que nos quedan.
Hemos hablado de la directiva CSRD, quería entrar en un par de elementos clave, ¿vale? Como decía antes, la transposición en la anterior, la FNR, se transpuso a España en 2018. Ahora estamos en el momento de transponer a los diferentes países de la región europea la CSRD. Hay ya países que han transpuesto completamente la regulación, hay países que ya tienen en marcha una transposición local, pero hay otros países, y ahí nos incluimos nosotros, España, que desgraciadamente todavía no tenemos una transposición de la directiva al entorno español. Entonces ya la Comisión Europea está levantando procedimientos de infracción con España y otros países que no han transpuesto la regulación, la directiva. Y de hecho, bueno, pues tenemos 2 meses, ya se nos comunicó a España recientemente, en el día 26 de septiembre, se nos comunicó que tenemos 2 meses para avanzar en esta transposición de la directiva. Contamos con un borrador, ¿vale? Pero un periodo, es un periodo de consulta en España, pero todavía no se ha traspuesto, no se ha hecho vigente la transposición de la directiva. Y ahí estamos intentando que así sea. Entrar un poquito en análisis de la materialidad, como comentaba, como elemento clave de esos 1.200 data points, ser capaces como organización de identificar cuáles son los materiales para una organización, tiene 2 ejes, ¿vale? La materia de impacto y la materia financiera. Desde el punto de vista de descripción, materia de impacto viene a ser pues, impactos materiales reales o potenciales, positivos o negativos, de la empresa sobre las personas o el medio ambiente en horizontes temporales de corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Es decir, cómo impacta la organización en el medio ambiente, las personas y en el medio ambiente. Y la materia financiera, hablamos más de generar, ¿no? Si genera riesgos u oportunidades que tienen una influencia de importancia relativa, podría esperarse razonablemente que tenga una influencia de importancia relativa en el desarrollo, la situación financiera, el rendimiento financiero, flujos de efectivos, etcétera. Es decir, en diferentes medio, corto, medio y largo plazo de la empresa. Es decir, de alguna manera, cómo tenemos como organización riesgos y oportunidades que nos afectan que nos afectan de alguna manera a los flujos de efectivo en la organización. Entonces, digamos, lo contrario, ¿no? a la materia de impacto, ¿no? Cómo impacta financieramente a la organización. El análisis de la materialidad, pues, digamos, tiene pues, estos elementos, ¿no? Por una parte, conocer lo que decíamos, ¿no? La cadena de valor, cuáles son nuestros grupos de interés como organización, cuáles son nuestros asuntos inicialmente materiales, cuál es nuestra lista larga de asuntos materiales que inicialmente por el sector en el que estamos, el tipo de actividad, etcétera, podrían ser potencialmente materiales, y hacer un análisis de impacto y de materialidad de esa lista larga de temas que pudieran ser materiales o no. Cuando digo temas, pues ahora veremos algunos casos, pues temas de medio ambiente, sociales o de gobernanza. Hacer ese análisis en base a esos temas, pues evaluar de cada uno de esos temas cuáles son nuestros impactos, riesgos, oportunidades, esos hitos que comentaba, para obtener una lista corta de temas que realmente nos impactan a nuestra organización o son relevantes para nuestra organización. Y por tanto nos permiten simplificar ese volumen de data points, ese volumen de métricas que debemos reportar. Aquí vemos un pequeño extracto de las SRS, ¿vale? Las NEIs en español, donde ya de alguna manera trae el listado, identifica el listado de temas y subtemas potencialmente materiales para una organización, ¿vale? Veis, NEIS 1, pues cambio climático, habla de que hay que evaluar la adaptación al cambio climático, la mitigación, la energía, contaminación del aire, del agua, el suelo. Es decir, cada empresa debe hacer un análisis de impacto, riesgos y oportunidades de cada uno de estos temas y subtemas para identificar si son relevantes o no para la organización. Una vez identificados estos temas o subtemas relevantes, las NEIs, las SRS, proponen las métricas que están por debajo de cada uno de esos temas y subtemas. Es decir, de estos ciento y pico subtemas que existen, salen que son materiales 10, pues esos 10 se convierten, o por debajo de esos 10 aparece un listado de SRS que son los que se deben de reportar. Por tanto, cobra especial relevancia el análisis de doble materialidad en la CSRD y este análisis de impactos, riesgos y oportunidades que comentamos en toda la cadena de valor. ¿Vale? Bueno, la evaluación de estos impactos y oportunidades pues, se hace en base a escalas, a alcance, etcétera. Es decir, hay una metodología que ha sacado, unas guías que de hecho ha sacado el EFRAG, que ahora las veremos muy rápidamente para esa evaluación de doble materialidad.
Después del informe de sostenibilidad, pues lo que decíamos, hay una assurance, hay un aseguramiento que debe ser realizado sobre estos informes de sostenibilidad, siguiendo, de momento, algunos de los estándares de algunos dos estándares como ISA 3000 sobre aseguramiento limitado. ¿Vale? Ya ha sacado también, algunos comités han sacado, algunas organizaciones han sacado guías para ese aseguramiento limitado, pero de momento son guías para verificadores o auditores. ¿Vale? El EFRAG, como decía, ha sacado tres grandes guías, una para la evaluación de doble materialidad, otra para entender bien cuál es esta cadena de valor, como comentabas, Verónica, pues es importante entender qué es la cadena de valor y cómo ponerla en valor. Y el último estándar es todo el listado de SRS que os comentaba, esos 1200 data points que os comentaba. Por daros un ejemplo muy rápido, el tema de Telefónica. ¿Vale? Telefónica ya, como empresa grande, pues lleva trabajando en estos temas tiempo y bueno, pues ya ha hecho un análisis de doble materialidad en su informe del 2023, donde hace esta evaluación de impacto, riesgo, oportunidades en toda la cadena de valor y obtiene esa matriz de doble materialidad con los elementos, con los aspectos clave que son para Telefónica, ¿no? Vemos arriba a la derecha seguridad de la red y de datos como uno de los elementos uno de los temas más relevantes para Telefónica en este caso, ¿no? Bueno, caso de Mafre, pues, casos de grandes compañías también han ya hecho un análisis de doble materialidad y obtienen pues, un listado de temas y subtemas que son relevantes para la compañía. ¿Vale? Gracias, Alejandro. Permíteme entonces para la segunda pregunta e invito nuevamente a todos y todas. Entonces ya está la pregunta. Espero que la estén viendo. ¿Cuál considera que es o sería la mayor dificultad de la elaboración y presentación de los reportes de sostenibilidad? Operacionalizar las métricas, es decir, este aterrizaje, estos 1200 data points que mencionaba Alejandro, control de la información financiera o definir la materialidad. Recuerden que es totalmente anónima su respuesta, por lo tanto, absolutamente ninguna persona se va a enterar. Así que les invito a todas y todos a participar en esta respuesta porque sin duda es un muy buen insumo, ciertamente, Alejandro, como para poder ir dimensionando también la percepción que tienen las y los profesionales que en algún punto de este flujo, de este proceso de preparación, de elaboración y de reportes, de la información sobre ESG, tienen ciertamente. Perfecto, parece que ahora se están sumando más personas a la votación. Llevamos un minuto, les vamos a dar un par de segundos. ¿Tenemos un poco de tiempo, Alejandro, para darle un poco más de segundos? Ujú. Perfecto. Y vamos a darle los 2 minutos. Quedan 20 minutos, o sea, perdón, 20 segundos, sorry. 20 segundos y yo creo que ya por lo menos tenemos la mayoría de la audiencia que ya ha participado, ha respondido, que podemos. Vamos a cerrar a los 2 minutos. 6 segundos, 5 segundos. Y llegamos a los 2 minutos. Sí, respondió por lo menos tenemos un quórum de mayoría simple. Y comparto los resultados, Alejandro, Teresa, y para toda la audiencia también. El 54% de quienes respondieron indican que la operacionalización de las métricas, esta bajada a terreno, sería lo más dificultoso. Mientras que el 29% piensa que es el control de la información no financiera. Y finalmente el 18% solamente define la materialidad. ¿Qué, qué te dicen estas percepciones, Alejandro? Pues efectivamente, yo creo que vamos, desde mi opinión, operacionalizar las métricas es el elemento más complejo, bien porque la información
y los datos, que hoy en día es un challenge que las organizaciones tienen, ser capaces de recopilar la información, ser capaces de ofrecer datos con calidad, datos fiables. Yo creo que es uno de los challenges que ahora mismo están sufriendo todas las organizaciones, y aterrizar efectivamente eso en la información que se debe reportar desde el punto de vista regulatorio, que es uno de los principales problemas, si quieres, donde se está invirtiendo muchísimos esfuerzos. La parte del control de información no financiera, evidentemente toda esta información hay que controlarla, hay que monitorizarla, hay que seguirla. Quizá ahora mismo empieza a estar en un segundo plano desde el punto de vista de, bueno, que ya irá llegando ese control, ¿no?, de toda esta información no financiera. Ahora preocupémonos en reportar, en cumplir con la regulación, y luego habrá una segunda línea y tercera línea que entraría de auditoría interna, donde esa información tiene que ser controlada, revisada y auditada. Por lo tanto, quizá alineada con los timings de la propia generación del informe, ¿no? Y la parte de materialidad preocupa, pero es verdad que son elementos o son ejercicios que se hacen de alguna manera pues el primer año, ¿no?, donde hay un esfuerzo importante el primer año para hacer un análisis de materialidad complejo, donde intervienen muchas áreas, pero es verdad que años siguientes, pues quizá ese análisis de materialidad es una revisión o revisita de ese análisis, con lo cual puede preocupar, y preocupa un 18% en este caso, pero es verdad que comparados con los otros elementos me resulta razonable los resultados. Vaya. Muchas gracias, Alejandro. Y si me permiten, Verónica y Teresa. Alejandro, también complementaría justamente el tema de la materialidad en términos de que nuestra propuesta normativa, la propuesta de la Comisión para el Mercado Financiero, sigue pensando en la materialidad financiera. La propuesta normativa no tiene de modificación, digamos, no tiene una propuesta en donde se incorpora el concepto de doble materialidad. Por lo tanto, me imagino que también tenemos en el subconsciente de que, dado que esto es materialidad financiera, y muchos de los que estamos acá estamos interiorizados, lo que eso significa desde el punto de vista de informes financieros, nos es un concepto bastante más familiar que lo que pudiera ser obviamente una doble materialidad. Sí. Justo, pues continuamos, si te parece, Verónica. Voy a intentar ser muy ágil en lo que nos queda. Desde el punto de vista de Perfecto. complejidad, retos y cómo enfrentarlos, ¿no?, como hemos titulado este es el penúltimo apartado. Bueno, pues ya lo adelantábamos, ¿no?, en esa pregunta precisamente, ¿no?, todo ese control, ese sistema interno de control de información financiera o de sostenibilidad. Ya con CSRD hablamos de sostenibilidad, pues aglutina varios elementos, ¿no?, desde el modelo de gobierno, cómo se debe gobernar esa información, cómo se debe realizar esa identificación de riesgos en ese informe de sostenibilidad, cuál es el alcance que tiene lo comentábamos, la cadena de valor, cómo se interrelacionan las diferentes subsidiarias de una organización, etcétera, cuáles son los controles que deben ser efectivos y eficientes, cómo garantizar la consistencia de información no financiera, y cuál es esa evaluación, ¿no?, pues de ese sistema de control de la información de sostenibilidad. Es decir, yo creo que son elementos que hay que ir cubriendo, y es un reto sin ninguna duda para todas las organizaciones. Para ello, algunas organizaciones están empezando a apoyar en herramientas o en tecnologías que permitan, bueno, pues ordenar, quizá también de cara a un auditor, como decíamos antes, ordenar esa información para ser coherente, ser homogénea, agilizar los procesos de consolidación de información, y permitir, pues, que sea información fiable y que sea información trazable para un tercero que tenga que verificar verificar toda esa información, esos datos del negocio. Cambian, por tanto, incorporar estos riesgos ESG o estos riesgos de sostenibilidad en una organización, pues obviamente cambia el perfil de riesgos actual de toda organización, ¿no? Por lo tanto, es bueno realizar un análisis de riesgos en el sentido de ver cómo está impactando en la organización el incorporar de alguna manera estos riesgos a todos los niveles, desde la gobernanza, desde ese marco de gestión de riesgos global, cuál es el apetito al riesgo que se tiene ahora con esta incorporación de riesgos ESG, desde el punto de vista de estrategias de inversión, cómo están cambiando las estrategias de inversión de la compañía y de los clientes que están pidiendo, cuáles son los facilitadores, como comentamos, pues herramientas, datos, la formación que se está dando, etcétera, y cómo se debe de divulgar para cumplir con esos requisitos, esos requerimientos regulatorios
de divulgación. Es decir, yo creo que la gestión de riesgos impacta en todos los elementos de las organizaciones y por tanto supone diferentes challenges, diferentes retos en determinados aspectos, ¿no? Y aquí mencionamos algunos de ellos, como ya mencionamos el tema de datos, cumplir con esos requisitos normativos está siendo un reto para las organizaciones, utilizar elementos pues, sociales para impulsar esta divulgación de información no financiera. Es decir, hay una falta de normalización de las normas de información, pues decíamos, los SRS de alguna manera vienen a impulsar esa homogenización. Es decir, como veis, hay todavía muchos retos y es un reporte, es una divulgación compleja que todo apunta a que bueno, se están homogenizando criterios, pero de alguna manera hace falta todavía mucho trabajo para, para homogeneizar y tener información suficiente que permita divulgar este tipo de información de sostenibilidad. Y bueno, pues ¿cómo se están haciendo frente a estos retos? Bueno, pues hay organizaciones que están desarrollando, como decíamos, análisis de escenarios, de temas de riesgos climáticos, incrementando la transparencia en los reportes, bueno, a través de clientes o ofreciendo productos a clientes focalizados en temas ESG, temas de gobernanza, inversiones sostenibles, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas estrategias de diferentes naturaleza que las organizaciones están poniendo en marcha para potenciar esta divulgación de información de sostenibilidad. Como decíamos antes, pues ese análisis de riesgos físicos y transición es un elemento fundamental para las organizaciones, entender cómo le va a impactar los riesgos físicos, es decir, un impacto directamente por una potencial sequía, una potencial terremoto, etcétera, y esos riesgos de transición que aunque tarda más en llegar, ¿no? En decir, cómo la evolución hacia una economía más sostenible impacta en determinadas organizaciones, ¿no? Electrificación de vehículos, cambios en temas fiscales, etcétera, que se van a ir produciendo con el tiempo, cómo van afectando esa transición, cómo afecta financieramente a las organizaciones. Sin duda, uno de los componentes que estamos trabajando, que está trabajando muchas organizaciones para evaluar ese impacto por riesgo físico y riesgo de transición. Por tanto, bueno, hay muchos elementos que están en el radar ahora mismo, si quieren, ¿no? En el futuro, pues oye, seguir trabajando esa transparencia en la divulgación de información de sostenibilidad, mantenerse alerta del cumplimiento normativo, es decir, cumplir con regulaciones que ya están vigentes y evaluar cómo impactan las que vienen, colaborar sin ninguna duda en iniciativas pues para entender cómo se debe de aproximar a una economía más sostenible, integrar, ¿no? Integración efectiva de ESG dentro de esos criterios ESG dentro de la organización, la gestión de riesgos climáticos, insisto, y luego pues ese desarrollo de productos o servicios sostenibles, es decir, elementos que en el futuro deben de seguir trabajándose bueno, pues con mucho esfuerzo, ¿no? Y bueno, mencionar pues, algunos elementos que vienen, que ya están viniendo y que ya están sobre la mesa, pues por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, que empieza a perfilarse con cierta fuerza para toda la gestión de riesgos, para temas que tienen que ver con el cumplimiento, incluso cumplimiento regulatorio a la hora de automatizar informes, a la hora de de tener información que permita tomar decisiones, etcétera. Pues todo eso, la inteligencia artificial está empezando a permitir potenciar esta divulgación de información de sostenibilidad. ¿Vale? Todavía eh, hay mucho trabajo también por hacer aquí en temas de inteligencia artificial, pero ya hay algunos casos de uso que se empiezan a desarrollar en este sentido. Por tanto, las organizaciones, bueno, pues tienen diferentes palancas en las que se están apoyando para potenciar la divulgación en temas de sostenibilidad, ¿no? Pues temas de sostenibilidad y de formación en temas de ESG, temas de transformación, ese segundo elemento de transformación, de reporting y de cambio regulatorio, ¿no? La gestión del cambio. Por tercer elemento es la transformación de los negocios, es decir, analizar los cambios en procesos, cambios en productos y servicios, como decíamos, cuál es el impacto, cuáles son los ahorros por digitalizar procesos, por poner en marcha nuevos productos, etcétera. Modelización de datos, modelización eh, de modelos y gestión de datos ESG, pues como pues decíamos, como un elemento clave para identificar impactos por riesgos ESG.
Y luego todo el tema de auditoría, como comentábamos, y aseguramiento, ¿no? Que un tercero pues tiene que verificar esta información eh, y debe ser trazable, fiable, etcétera, ¿vale? Y creo que por último mencionar el tema del greenwashing, es un elemento que ahora mismo está sobre la mesa de muchas entidades. Bueno, el greenwashing, como sabéis, es una práctica, bueno, es cualquier práctica, tiene que ver con cualquier práctica deshonesta que utilizan las empresas para presentarse como más sostenibles, ¿no? Esa publicidad engañosa, si quieren, de que un producto, un elemento, etcétera, es verde cuando realmente no lo es, ¿no? Y es un foco que están poniendo los reguladores o algunos organismos a la hora pues, de revisar que cuando se dice que algo es realmente ESG, cuando realmente es algo verde, pues que realmente lo sea, ¿no? Y ahí pues están desarrollando diferentes pues, regulaciones, se está poniendo mucho foco en temas de gobernanza, en cómo se comunica esta información, cómo se educa, cómo se forma, esa concienciación en estos temas, cómo se identifican de nuevo esos riesgos de greenwashing y cuáles son las políticas, etcétera, que están poniendo en marcha para desarrollar pues este tema de este riesgo de greenwashing, ¿no? Para evitar este riesgo de greenwashing. Y hasta aquí Verónica, Teresa, era mi Gra- presentación. Gracias, Alejandro. Sin duda muy interesante. Hay mucho que hacer. Teresa, me gustaría, si tienes algunas ideas que podríamos como entrar a sintetizar de temas que sean más relevantes para nuestra realidad, de poder tomar de la experiencia en Europa, que van bastantes años con todas estas prácticas y buenas prácticas que ha compartido Alejandro con nosotros. Sí, no sé si me escuchan porque por alguna razón la pantalla está en negro, pero tengo abierto el audio y el video. Sí, sí te escuchamos, Teresa. Ah, Te escucha. perfecto, ya, buenísimo. Eh, Mira, yo diría lo primero, escuchar a Alejandro, la verdad es que personalmente me da demasiada envidia, porque siento que estamos y veo que estamos bastante lejos de lo que a los que nos interesa este tema pudiéramos estar. Como comentábamos hace un rato, si uno hace el paralelo, nosotros no estamos ni cerca, creería yo, todavía de tener algún tipo de verificación. Si es que llegamos a tener alguna verificación, la verificación va a ser solamente sobre los indicadores, no sobre el reporte completo. Bueno, ya hablábamos también de los temas de materialidad. Y también respecto de la obligatoriedad en cuanto a reportar, estamos más o menos claros, pero no así respecto de que efectivamente las compañías sean responsables en términos de tomar acciones. Y yo diría que particularmente el tema del greenwashing, y esto es una apreciación muy personal, pero me parece que es algo que está bastante usado, por llamarlo de alguna manera, en nuestro mercado. Lamentablemente hoy día uno escucha las publicidades de las empresas y todas las empresas son de una u otra forma empresas comprometidas con el medio ambiente, comprometidas con la sostenibilidad. Y bueno, si eso fuera así, estamos claros de que no tendríamos todos los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que ese es un foco también que me imaginaría que nuestros reguladores debieran eh, de evaluar. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la regulación europea, me parecería que es para allá donde en algún punto yo espero que vayamos. Eh, Esto tiene mucho que ver también con la fuerza con la que los organismos públicos y los gobiernos y los reguladores implementan toda la normativa. Acá hay un compromiso de todos los países miembros de las Naciones Unidas a partir del Acuerdo de París, ¿cierto? Y con la Agenda 2030, pero depende de la celeridad que le ponga cada uno de los países, va a ser el objetivo y va a ser cómo particularmente nosotros vamos a ir avanzando en ese proceso. Creería yo que estamos en una etapa incipiente. eh, eh,
cada vez tratando de avanzar, pero lamentablemente mientras esto no tenga algún tipo de regulación adicional en términos de obligación de verificar y ese tipo de cosas, somos por naturaleza humana medios complejos en términos de adoptar todas estas cosas de manera voluntaria. Gracias, Teresa. Tenemos algunos minutos a Alejandro para que Sí, sí. nuestra audiencia pueda plantear algunas preguntas. Ujú. Acá me llega bueno, Mónica Varas plantea un poco su apreciación en relación con su experiencia en la materia, que no está centralizada o estructurada en cuanto a lo que es la información para preparar estos reportes y por lo que ha sido un desafío que se mantiene en el tiempo y no dependa también de las personas que participan. Ahí entramos también a lo que es un sistema de control interno, procedimientos un poco más formales, documentados, Claro. institucionalizados, lo ideal. Y le parece interesante el proceso de aterrizar las métricas, pero el mismo estándar ayuda un poco a encontrarlas. Y le gustaría saber cómo ves la revisión o auditoría, según el nivel de aseguramiento, del cumplimiento de estos estándares. En particular, claro, en relación que son muchos los indicadores. Entonces, un poco Mm. tu percepción sobre lo que es algún tipo de aseguramiento en materia de cumplimiento de los estándares. Sí, 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 sí. Por la primera parte, comentabas, Verónica, mencionar efectivamente que no tiene que depender tanto de las personas que están involucradas en la elaboración del informe, sino de tener algo estructurado. Y eso es hacia donde las empresas ya están, intentan ir, ¿no? Y precisamente por esos sistemas de control de la información financiera, esas herramientas, esas tecnologías que están empezando a desarrollar para consolidar esta información y no depender, no tener un key person risk, ¿no? Un riesgo de personas clave en las organizaciones. Es hacia donde vamos. Y efectivamente, yo creo que la parte de la revisión, la auditoría de este cumplimiento de indicadores es un reto. O sea, yo creo que es un reto que ya nos hemos encontrado con los GRIs cuando decíamos, o con los informes de los estados de información no financiera, pero ahora que viene la CSRD y todo este listado de SRS, sin ninguna duda va a ser un reto. Y pongo el caso, por ejemplo, de algún indicador que nos hemos ido encontrando, ¿no? Pues algún indicador de medio ambiente que habla sobre publicar la fecha del plan de transición, ¿no? Es decir, vale, yo publico la fecha del plan de transición, pero eso significa que detrás la organización tiene un plan de transición que ha desarrollado y ha tenido que aprobar. Con lo cual, el challenge no es, oye, yo verifico que la fecha está en un acta que da el Consejo y hay una fecha de un plan de transición, sino que existe realmente un plan de transición detrás y que el plan de transición pues tiene sentido, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el challenge de las revisiones o auditoría de los estándares o estos indicadores, que yo creo que es bueno, es el gran esfuerzo que tenemos que ir haciendo. Gracias, Alejandro. Otra pregunta de Noreli pregunta, ¿cómo pueden prepararse las empresas de otras jurisdicciones donde las regulaciones no están tan avanzadas como en la Unión Europea para negociar con países europeos? Buena pregunta. Em, Efectivamente, nos está pasando, y no solo regulaciones o países que están fuera de la Unión Europea, nos está pasando ya con países de la propia Unión Europea donde estamos consolidando información de otros países, donde quizá los negocios no son tan potentes como el país donde está la matriz del grupo, ¿no? Pues paso a paso, o sea, yo diría que poco a poco, ¿no? Nosotros hemos, como decía, trabajado desde 2018 con muchísima intensidad en concienciar y hemos visto cómo las organizaciones se han ido concienciando poco a poco con la información, consolidando información cada vez más relevante en temas de información no financiera. Empezaron pues trabajando pues, con la información que tenían, intentando ser capaces de evolucionar año a año con la información de que se dispone. Es una realidad, y yo siempre lo digo, prefiero que las organizaciones eh, publiquen o informen o divulguen lo que tienen, ¿vale? Sea poco, sea mucho o sea más o menos robusto, y que de ahí se vaya trabajando, se establezca un plan para ir trabajando en evolucionar esa información. Bueno, va a haber siempre diferencias entre organizaciones, entre países, sin ninguna duda. Vale, gracias, Alejandro. Y bueno, un tocayo, Alejandro Gutiérrez, por favor, que levantó la mano.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué bueno, oye, muy buena la presentación, muy completa y, bueno, solamente quería hacer dos cosas. Una, agradecerte por este tiempo que te diste y fue muy buena la presentación. Y la otra es una consulta que en realidad tal vez no tenga el dato, pero sí tal vez pudieras tener alguna sensación al respecto. La Unión Europea, nosotros sabemos que siempre está incluyendo en muchas ocasiones normativa, por ser Unión Europea normativa y más normativa, y eso en algunos casos puede ser muy bueno, pero en otro caso también podría impedir que otras empresas quisieran unirse, digamos, a esa normativa porque puede ser muy profunda, muy amplia, hay muchos costos detrás, digamos, de obtener la información, de mantener, bueno, una maquinaria. Y cuando uno ve que hay otras economías, potencialmente la China, India, qué sé yo, que muchas veces ellos son los que más contaminan, se podría decir, o pueden tener más riesgo en ciertos temas, tal vez no tengan estos estándares. Entonces, tú has visto, y la pregunta va dirigida a si has visto algún tema de competitividad relacionado con otros países versus la Unión Europea en cuanto a estos temas, que a mí me parece muy bien que existan, pero hay que analizar bien, oye, porque existan y yo querer cumplir todo, me vuelvo mucho menos competitivo para poder generar toda esta y cumplir con todas estas normas. No sé si tiene alguna sensibilización, algún sentimiento al respecto, o tú crees que como está avanzando no hay ningún problema. Es solamente esa mi consulta. Y muchas gracias por la presentación nuevamente. Muchas gracias. Es compleja la pregunta en el sentido, efectivamente, yo creo que también depende de la propia organización, ¿no? Al final estar en un entorno o tener una organización en un entorno regulado tiene muchísimas ventajas. Yo creo que, obviamente, pues estar bajo unos estándares, bajo un marco regulatorio, sin duda, y yo siempre lo defenderé, es fundamental para evolucionar muchos temas, pero es cierto que puede empezar a ser, este tsunami regulatorio que estamos viviendo en los últimos años, puede empezar a ser efectivamente un stopper para determinadas inversiones, ¿no? Yo creo Ujú. que, como bien decías, o sea, posicionamiento en determinados países, desarrollo de determinados productos, servicios, etcétera, puede llegar a serlo, sin ninguna duda, en función un poco del sector, del tipo de actividad, etcétera. Otros países tienen su regulación, también hay países que tienen regulación en este tipo de materias. Pensemos no solo en regulación medioambiental, sino también en temas pues, derechos humanos, sociales, Ujú. etcétera, cuando hablamos de sostenibilidad. Quizá Europa hemos dado un paso estos últimos años grande en materia regulatoria. Quiero pensar, y esa es un poco mi intuición, quiero pensar que esto se estabilizará, ¿no? Y que, oye, llegado este tsunami que estamos sufriendo estos años, pues llegará un momento que se estabilizará y seremos probablemente el referente de otros países Claro. o de otras regiones que nos mirarán como un referente para este tipo para este entorno regulatorio, ¿no? Es lo que un marco regulatorio ya consolidado, si quieres, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a sufrir unos años, yo creo, pues efectivamente, el equilibrio entre si es bueno o no tener esta regulación tan potente o tan robusta, si quieres, en Europa. Lo iremos viendo Perfecto. seguramente con el tiempo. Muchas gracias. Si me Gracias. permites, Alejandro, también considerar el hecho de que, bueno, generalmente estas regulaciones fallan por la percepción que eventualmente pueden tener los regulados. Si uno percibe que este tipo de regulaciones es básicamente un costo y no una inversión, por supuesto que las empresas lo único que van a sentir es que acá hay un costo normativo mayor y que finalmente esto está haciendo que las empresas sean poco competitivas. El tema, desde mi punto de vista, al menos pasa por entender que esta regulación lo que hace finalmente y lo que pretende es hacer que las empresas y las instituciones, los negocios, digamos, puedan continuar generando valor desde la perspectiva no solamente del accionista, sino que desde la perspectiva de los distintos grupos de interés. Entonces, sí, evidentemente, si yo como empresa lo veo como un costo normativo más que como un beneficio en el mediano o largo plazo, por supuesto que va a ser un costo. Pero justamente el desafío es ese, entender y que los gobiernos corporativos entiendan que parte importante de esto lo que hace es ayudar a las empresas a mantenerse y a ser sostenibles justamente en el tiempo.
Sin ninguna duda. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Teresa. De hecho, lo hemos ido viendo estos años, de empresas que han optado por el cumplimiento regulatorio de mínimos, pues de alguna manera se han podido estancar, ¿no? En determinados aspectos. Y empresas que han utilizado, pues oye, esta puesta en marcha, esta concienciación, esta, como os decía, ¿no? Que hemos visto que toda la organización, desde el consejo de administración, el comité de dirección, etcétera, hasta las capas más bajas, han puesto en marcha muchísimos procedimientos relacionadas con este tema de información no financiera y la han utilizado como un impulso efectivamente para el desarrollo de nuevas, bueno, pues generar nuevas inversiones, generar nuevos modelos de negocio, si quieres, ¿no? Y evolucionar el modelo de negocio. Y años después hay una diferencia sustancial. Muchas gracias, Alejandro. Y solamente para completar la pregunta se había planteado anteriormente sobre lo que es otras jurisdicciones, también pregunta Noreli si se pueden aceptar informes basados en normas locales. Por ejemplo, ella cita la CINIF, que son el marco regulatorio para los efectos en México. De aquellas entidades, estoy Mm. suponiendo, de aquellas Sí. entidades que son foráneas de la Unión Europea, pero que cumplen algunos de los requerimientos de alguna de estas directivas en esta Mm. materia. Pues bueno, habría que analizar un poquito en detalle esa normativa, no la conozco al detalle, pero inicialmente lo que sí, mi sensación, lo que hemos visto es que hay empresas que han ido trabajando con otros estándares o con otro tipo de información años atrás o en algunas de las subsidiarias que tienen, y toda esa información, todo ese esfuerzo que se ha hecho, obviamente se ha visto aprovechado, ¿no? Es decir, oye, ya se trabaja bajo, quizá en este caso, una normativa local de México, como comentáis, que se ha hecho un esfuerzo considerable en consolidar, en preparar información, que probablemente mucha de ella, si no toda, se puede aprovechar para consolidar la información en Europa o en donde la empresa que se considere. Yo creo que sin ninguna duda ese trabajo y ese esfuerzo se tiene y se debe de aprovechar y se puede seguramente aprovechar. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Muy interesante todo. Ciertamente hay muchos desafíos, pero también oportunidades en todo este proceso y siempre con la idea o el objetivo de generar y divulgar información de sostenibilidad confiable, que sea de alta calidad. Y en ello, ciertamente, todos tenemos una responsabilidad. Agradecerte nuevamente por tu tiempo y por compartir tu valiosa experiencia e insights más importantes para lograr un proceso de reporting de ESG, lo ideal, lo más exitoso posible. Agradecer también a Teresa por su incondicional apoyo y valiosa contribución en aras de lo que es la información sobre divulgación de ESG y sostenibilidad de alta calidad. Vamos a compartir también la presentación de Alejandro y otra información relevante al poco más de 200 personas que se inscribieron en este webinar. Se la haré llegar por email, al email que ingresaron cuando se inscribieron. Y nuevamente, muchas gracias a todas y todos por participar en este conversatorio y bueno, les dejo extendida la invitación para un próximo webinar que le comunicaremos oportunamente. Nuevamente, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Teresa y que tengan una muy buena tarde. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.